vámonos rapidito al libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando usted esté allí, me confirma con un amén y vamos a hacer reverencia a la palabra. Amén. Vuelvo y repito, libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Todos están allí? Amén, ¿lo escucho? Gloria a Dios. Bien, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con qué, y en el partimiento del qué, y en las oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como, y tenían en común todas, y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Quiénes van a vender los bienes? Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de qué, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a esa palabra maravillosa. Dígale al que está a su lado: somos una iglesia bendecida. Dígale. Ese es el título que vamos a tomar esta mañana. Una iglesia bendecida. ¿Cuántos están acá? Si usted ve que el de su lado está distraído, pellizque, déle el pelliquito y dígale: Dios te bendiga, hijo. Me da gusto verte aquí. Gloria sea el nombre del Señor. Y dígale: está atento, no te pierdas la bendición del Señor. Escuche bien: una iglesia bendecida. Una iglesia bendecida no es bendecida siquiera por la estructura. ¿Cuántos dicen amén? Ni porque este piso fuese en baldosa, tuviera un enlosado precioso, ni aún si fuese del grandor de todo este territorio, de todo este lote. Gloria sea el nombre de Jesús. Una iglesia bendecida no es porque los miembros de la congregación tengan recursos económicos, sean drumeros. ¿Cuántos son drumeros aquí? Sean doctores o sean abogados. ¿Cuántos son abogados? Una iglesia bendecida no es porque todos seamos dueños de casa y no paguemos arriendo. Esa no es una iglesia bendecida. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no, no se preocupe. Esa no es la bendición de Dios. No es la verdadera bendición. Porque si nosotros nos apoyáramos en esa bendición y ese fuera el motivo de nuestra alabanza, ¿cuántos dicen amén? Si ese fuera el motivo de agradecer, de estar contentos, si ese fuera el motivo por el cual yo vengo a la iglesia, gloria sea el nombre de Jesús, puede que en algún momento todas esas cosas que yo tengo perezcan. ¿Y dónde está mi intimidad con Dios? ¿Dónde está mi fluir en la presencia de Dios y a su nombre? Pues la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Y a su nombre. Escuche bien, no puede Dios permitir en esta tierra algunos beneficios con los que nosotros nos gocemos, porque todo el
hermano, de gozarse en los frutos de su trabajo y a su nombre. Todo aquel, dice el Señor, que prospera el trabajo de qué. Levante las manos para que usted esté activo. Dígale gracias por esta mano que tengo sana. Dígale gracias, Señor, porque todavía pueden trabajar. Quizás por esas manos Dios no se queda quieto porque tú no te has quedado quieto. Y Dios te ha provisto, gloria a Dios, tu casa, tu carro, tu moto, lo que tú tengas. Gloria al nombre de Jesús. Pero eso no representa la plenitud de la bendición de Dios y a su nombre. Eso no es lo que mantiene un corazón estable en la comunión, en la conexión, escuche bien, es más, eso no es lo que jala lo que Dios prometió para tu vida, para tu casa, desde la eternidad y para la eternidad y a su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que en esta tierra tendríamos aflicciones, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo. O sea que usted y yo no estamos exceptos de que una calamidad toque nuestras puertas. ¿Es así o no es así? Usted y yo, por más que invoquemos el Salmo 91, escuche bien, por más que rodemos la casa, y no quiero debilitar su fe, al contrario. Escuche bien, por más que hagamos la intercesión y llamemos a Dios que envíe sus ángeles a nuestra casa, pero si en algún momento nuestra casa es tocada, simplemente es el cumplimiento de una palabra y a su nombre, y a su nombre. Escuche bien, ¿cuál es la diferencia del pueblo de Dios? ¿Cuál es la diferencia de los que están agarrados del Señor? ¿Cuál es la diferencia de los que están abrazados de la bendición del Señor? Que aunque llegue cualquier calamidad, aunque venga la muerte, nosotros seguimos adorando a Dios. Nosotros seguimos alabando a Dios, porque hemos conocido una cosa, algo que se llama paz. Y la Biblia dice que el que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento se llama ¿cómo? Jesús. Se llama ¿cómo? Jesús. Aquí pasan dos cosas. O yo tengo algo que los asusta, o ustedes viven asustados. Dígame. Es más, sonríe al que está a su lado para ver si yo no me pongo tan nerviosa predicando. Santo es el nombre de Jesús. A mí me están sudando las manos de ver ustedes así mirando. Ríase y cuando yo diga amén, diga amén. ¿Cuántos gritan en casa? Diga gloria a Dios. Oiga, iglesia, que usted tiene un poco de jóvenes, no los aburra, los jóvenes. Ríase. Toca el que está a su lado, escuche, y si sabes algo del que está a su lado, toca decir, mira que te están hablando. Y a su nombre. La bendición de Dios, la que enriquece a la iglesia, la que sostiene a la iglesia, la que da testimonio al mundo, lo que hace que la iglesia sea la sal que sazona. Porque pongámonos a prueba en algo. Todos sabemos lo que tenemos. Voy a dejarlo allí para contarles un testimonio. Nosotros, yo soy de Tamalameque. ¿Cuánto conoce a Tamalameque? Es más, le voy a ser sincera. Uno dice que es de Tamalameque, pero realmente yo soy de Pasacorriendo. ¿Escucha ese pueblo? ¿Alguien lo escucha? Usted, varón. Pasacorriendo tendrá unas dos callecitas. Dicen que se llama Pasacorriendo y que porque una vez un tigre pasó corriendo. Yo le decía a los hermanos ayer que hablábamos, en nuestro pueblo hay tantas cosas que la NASA ya se hubiera llevado a algunos aquí para hacer cosas. Y le dicen pasa corriendo por eso. Pero obviamente los años van pasando. Terminé en Barranquilla buscando a mi esposo es barranquillero. Y allá él tenía su trabajo de 7 años en la empresa. Era una empresa Casabal, no sé, pastor, allá está el pastor que es barranquillero, Casabal. Allí cuando conocí a mi esposo ya llevaba 7 años. Y yo de inmediato encontré un buen trabajo también en una buena empresa en Malambo, pastor. Y allí estábamos los dos ya construyendo
un futuro. Allí nos casamos, allí tuvimos nuestra niña, allí golpeó el COVID. Cuando yo escuché del COVID, ¿cómo fue por donde que empezó casi no sé hablar chino? ¿Por dónde fue? Por allá. Empezó en China. Y veíamos los videos y eso parecía estar tan lejos de nosotros. Cuando yo veía que la gente se desplomaba, yo decía, qué exageración, todavía no estaba la IA. Si hubiera estado la IA, hubiera dicho que era IA. La gente se caía, yo decía, uy, pero así es enfermedad. Los dos veíamos en el apartamento, en los videos. Ay, qué locura. Todas las mañanas que me iba para mi trabajo, el vecino del frente, que tenía una casa de 2 pisos y un carro Kia, ahí lo lavaba todas las mañanas. Yo, vecino, Dios te bendiga. Pasaba y en la esquina había una chicharronería grande donde siempre estaba en las mañanas así full. Y todo normal. Pero de repente el COVID tocó Colombia. Y de repente el COVID tocó mi barrio. Los de atrás, que estaban atrás de nosotros, se enfermaron. El vecino del Kia se murió, él, se murió su hermano, se murió su papá y quedó solo su mamá viva. La esposa, de ver tanta tragedia, se estaba volviendo loca. Todo cambió y parecía una película cuando de repente ya no eran ellos, eran los de la casa que seguían, muertos, cuartos, 3, 2. Cuando de repente los de la chicharronería, también los dueños murieron. Se acabó, quedó solo. Y yo pasaba por mi trabajo embarazada porque nos tocaba trabajar así. Y ya veía la escuela sola. Y yo, Dios mío, Padre. Pero lo que yo pensaba, era su nombre. Era que eso que yo veía tan lejos iba a tocar mi casa. Eso sí no lo pensaba. Ni me preocupaba en el momento. Para mí seguía estando lejos, que veía a los vecinos. Pero de repente pasó el tiempo, nació la niña, los 2 meses de la niña. Después de mi papá luchar con el COVID, falleció. Y yo le oré al Señor. Y yo le dije, Señor, intercedí. Un viernes tengo una revelación y el Señor me dice, no ores más, porque tu papá va a fallecer el domingo. ¿Cuál es este que viene? Y yo dije, pero yo reprendí al diablo. Y el Señor, no me reprenda, no soy Satanás, yo te estoy diciendo, prepárate, porque tu papá va a fallecer el domingo tempranito. Y me mostró cómo iba a ser todo. El sábado, esos días fueron unos días de mucha premura, de mucha ansiedad. El sábado lloré a mi padre. Lo lloré. Ninguna de mi familia sabía. ¿Cómo tú le vas a decir a alguien, deja de orar? Cuando mi madre hacía ayunos, declaraba la palabra, reprendía espíritu de muerte, ataba a los demonios y estaba declarando vida, resurrección. Para yo llamar a mi hermana que se hizo cargo de papá en Codazzi y que estaba con fe, y ellos me llamaban y se apoyaban a mí, ora, y ya yo tenía una respuesta. ¿Cómo le digo que Dios eligió llevárselo y que dejen de orar? El sábado lo solté, se lo entregué a Dios, si es tu voluntad. Tenía 2 años por irme para Barranquilla que no veía a mi padre. Y yo le dije a mi esposo, el domingo muere mi papá. Y el domingo todavía no había abierto yo mis ojos cuando la suegra toca la puerta. Y viene y me dice, Yari, está llamando Mayer. Y yo dije, mi hermana, a las 5:30 de la mañana, 6, no me llama. El reporte lo daban a las 11 de la mañana. A esta hora. Y yo cojo el teléfono y ella me dice, Yari, murió papi.
tal cual como Dios lo dijo. Y podrías tú pensar, Dios te abandonó. ¿Dónde está la bendición de la oración? ¿Dónde quedó mi fe de la iglesia poderosa? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que tú crees, la convicción que tú tienes, que porque eres hijo de Dios, Dios te va a responder como tú quieres, pero hay una voluntad? ¿Cuántos piden la voluntad de Dios? Y lo que más agrada a Dios es cuando tú abrazas su voluntad, aunque no sea tu deseo, aunque no sea tu pensamiento, aunque no sea lo que tú quieres, como acontezcan las cosas en la vida, y a su nombre. Lo que va a ver Dios es bueno. Nosotros como iglesia somos fáciles para declarar palabras que dijeron hombres de fe inspirados por el Espíritu Santo. Pero hombres que fueron aserrados, ¿cuántos están dispuestos a ser aserrados aquí? Que le pasen por el medio, lo corten. Hombres que fueron latigados, que le dieron latigazos, que fueron apedreados y declararon palabras muy profundas, y nosotros con mucha ligereza la tomamos y la decimos, la declaramos. Pero no sé si estamos dispuestos a vivir en los tiempos de prueba, y a su nombre. Yo amo el ministerio de Pablo, me ha enseñado mucho. ¿Cuántos saben quién es Pablo? El apóstol. Yo amo, a mí me ha educado desde jovencita. Cuando empecé, me apasionó, siento y veo que después de Cristo Jesús, él imitó a Pablo de una manera tremenda, muy audaz, él al querer servirle a Dios. Y Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo, y a su nombre en mí. ¿Y quiénes no declaran esa palabra? ¿Quiénes no lo declaran? Todos nosotros decimos en algún momento: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero a la hora de que alguien murió cuando tú no lo esperabas, decláralo. Después que pasó lo de mi padre, yo digo: yo no dejo sola a mi madre. Y entré en una agonía porque mi papá estaba aquí, yo estaba en Barranquilla, mi bebé ese mismo día cumplía 2 meses de nacida. Y yo puse a mi esposo contra la espada y la pared, prácticamente ese día. Le dije: o te vas conmigo, o yo agarro a mi pequeñita y me voy, pero yo no dejo sola a mami. Mami está viviendo algo terrible allá, mi hermana. Y mi esposo dijo: no te preocupes que yo me voy contigo. Él no se podía salir de la empresa, porque a él se le había desviado la columna allí trabajando. Y todos los que saben eso que representa. Él no debía abandonar la empresa. De hecho, ya a este tiempo hubiera obtenido un recurso grande por eso, porque él estaba en esa gestión. Mas sin embargo, ese día soltó todo, retiró los papeles. La mamá le dijo: estás loco. Alquilamos un carro particular y nos venimos el mismo domingo, 9 de la mañana. Salimos y en la noche ya estábamos aquí. Y para resumirle todo, aquí empezamos a perder. Ya no teníamos el apartamento. Empezamos, ya no teníamos la mensualidad. Mi esposo había sido todo el tiempo de la ciudad. Nunca había vivido un pueblo. Usted sabe la diferencia que hay de un hombre del campo a un hombre de la ciudad. Sí, ¿verdad? Mucho menos él, que lo había criado como cifrinito, como usted ve, una esposa que se ve así como todo delicadito. A él lo había criado así, solamente entró a su empresa, un hombre correcto, pero de trabajo de campo y de estas luchas y de estas cosas y de brigues bajo el sol y de estas cosas. Aquí terminó vendiendo panocha en las calles con algo aquí. Y aquí de la manera como Dios quiso, asumimos una obra, asumimos el ministerio, porque en Barranquilla, cuando teníamos todo,
eso huimos del ministerio pastoral. Nos llamaban para decir, vengan, para que ustedes sean pastores y tomen tal obra. Y yo le decía a él, y había las comodidades para hacer. Pero Dios nos sacó de la zona de confort, de toda comodidad, con un dolor encima, sin nada aquí en Cumaní, ni saber cómo íbamos a enganchar, cómo íbamos a hacer, sin contacto, sin amigos, sin codearnos con nadie. Y nos preguntó que si queríamos servir. Y Dios hizo algo que nos tocó decir que sí. Y empezamos a servirle a Dios. Pero yo le voy a decir una cosa. Cuando el Espíritu Santo, dígale al que está a su lado, cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, cuando el Espíritu Santo viene sobre un lugar y a su nombre, oiga, no hay nada. Por eso hay una palabra preciosa. El enemigo me golpeó con violencia para ver si me caía, pero la mano de Jehová. Lo que pasa es que Dios te va a enseñar a morir. Y un día yo sentí que fui a mi propio funeral. De verdad sentí que morí porque yo quería resolver la situación, pero algo, como dijo Jeremías, había un fuego que me decía, no lo hagas. Sigue adelante, sin saber nada, sin tener nada, sin vehículo, sin lugar, hasta a veces ni de dónde dormir. Pero allí yo entendí que Dios, que yo alabo, es mi Padre, que me corrige, que me educa, que no me apechicha nada, que no acepta quejas. No tenía ropa y era pastora. Cuando me decían pastora, yo me miraba, pero qué pastora. Y bajaba la cabeza de la vergüenza por la ropa que tenía puesta. Tanto mi esposo y yo devoramos media hora en el closet mirando qué nos poníamos. Y una vez mirando eso, yo le dije, Señor, no tengo ropa, envíame algo. Yo sé que tú no me puedes enviar una maleta que me caiga del cielo, porque yo necesito demasiado, pero 1, 2, 3, oye. Y el Señor solamente me dijo algo, y tenga la certeza de que le digo que Dios me lo dijo: con lo que tienes sigue. Ese es mi Padre. Mi Padre no tiene iglesia consentida ni apechichada que esté cada ratico quejándose por nada, que ponga situaciones de la vida, positivas o negativas, como excusa para no servir a su nombre. Mi Padre no acepta nada, que me maltrataron, que me abandonaron, que me miraron mal, que que aquello. No acepta nada, porque un corazón que le crea a Él, escuche bien, sabe que Él pondrá todo en su lugar a su tiempo, y que los que se acercan a Él creyendo saben que Él está, y que Él nos ha entregado algo que se llama fe. Dígale fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Escúcheme, allí fuimos formados nosotros, y así le decimos sí al Señor. Pero ¿a quién le quiero yo dar tributo hoy aquí? Al Espíritu Santo. Una iglesia bendecida no es la que tiene los recursos, es la que ha abrazado la palabra, es la que tiene la palabra en su boca y en su corazón, es la que ha tomado la palabra de Dios y le ha creído. Escuche bien, usted y yo nos sustentamos no de lo que diga el pastor aquí solamente, el evangelio. Escuche bien, el pastor pelea su batalla en su casa, en su vida, por su ministerio. Viene aquí y es un maestro, enseña, pero a nosotros allá nos corresponde entrar en un secreto y a su nombre nos corresponde pelear la batalla por vivir un evangelio genuino, por vivir un evangelio
manifestar la verdadera bendición de Dios. ¿Cuál es? Que te va a sustentar, que no te va a dejar morir, y a su nombre. La verdadera bendición, que aunque lo pierdas todo, tú vas a seguir de pie creyendo a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Escuche bien. Una iglesia bendecida es una iglesia llena del Espíritu Santo. Y a su nombre. Lo que tenía la iglesia del libro de Hechos y la iglesia primitiva era una iglesia que tenía el Espíritu Santo. Porque una cosa es conocer a Dios, y todo desde que nacemos nuestra mamá nos enseña de Dios. ¿Es así o no es así? Pero ese Dios que conocemos en ese entonces es el Dios que está allá arriba en los cielos, ¿verdad? Al que salimos a Dios, y Dios el que está allá arriba en los cielos. Pero cuando llegas al Evangelio te presentan ¿a quién? A Jesús. Entonces sabes que Jesús es tu Salvador. Entonces sabes que por Él tienes entrada al Padre. Entonces entiendes que tú eres un pecador. Pero ahora te toca a ti, iglesia, conocer quién es el Espíritu Santo, y a su nombre. Porque el Espíritu Santo es como la sal cuando preserva la carne para que no se dañe, y a su nombre. Es como cuando tú usas la sal para echarle el pescado y no se dañe. Ese es el que nos da el sazón a la iglesia, y a su nombre. Ese es el que te va a redarguir y te va a decir: por allí no hay falsa doctrina, por allí no hay un lobo que está vestido de oveja, por ese camino no, porque aquí hay mentira, porque aquí hay muerte, y a su nombre. El Espíritu Santo es el que va a decir: estás muy frío, no te toca buscar al Señor. El Espíritu Santo es el que te va a decir: estás distraído, no puedes seguir distraído. El Espíritu Santo es el que te va a decir: ¿dónde está la palabra? Yo siempre digo algo: cristiano que no lee la Biblia no conoce al Dios que le sirve, y a su nombre. Creyente que no lee las Escrituras todavía no se ha convertido al Señor, y a su nombre. Pero ahora necesitamos el Espíritu Santo que nos garantiza este evangelio. ¿Es así o no es así? El Espíritu Santo. Y es el que muchos no le quieren conocer. ¿Por qué? Porque ser un templo lleno del Espíritu Santo tiene sus demandas de parte de Dios. Primero, tenemos que saber algo. No podemos ser iglesia si no tenemos al Espíritu Santo. Porque si no, seguiríamos con lo pasado, con la iglesia católica, con la costumbre de creer en Dios, y a su nombre. El Espíritu Santo es el que nos va a avisar todos los tiempos. Escuche bien, el Espíritu Santo es el que va a poner la unción para tu ministerio, y a su nombre. El Espíritu Santo es el que va a poner el gozo y va a poner la paz, y a su nombre. El Espíritu Santo es el que va a dar la sabiduría, y a su nombre, el conocimiento de Dios. Y el Espíritu Santo es el que te va a llevar a las profundidades cuando tú lees las Escrituras. Hay mucho pueblo que abre la Biblia y no la entiende. ¿Es así o no es así? Hay mucha gente que abre las Escrituras y la lee por leerla, y cerró las Escrituras y no entendió qué fue lo que leyó. ¿Por qué? Porque necesitamos al Espíritu Santo. Pero hay un problema. Para tener al Espíritu Santo, la Biblia dice que Él es una persona y que Él se contrita con nuestras acciones. ¿Cuánto lo han leído? Allí es donde nosotros vamos a sentir la carga de un evangelio que no lo quieren sentir todos. Porque el Señor dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz. Pero si nosotros llevamos un evangelio donde no sentimos, donde no lloramos, donde no sentimos el peso, hay que mirar qué tipo de evangelio es. Tiene que estar a su lado: ojo, ojo. Tiene que doler.
así, como que así. Yo llegaba al culto y gloria a Dios, dame una palabra para esta gente, Señor. Y empecé a leer la fe por allá en Hebreos. Y veía, y en una partecita sola que le voy a tomar, decía, todavía no has sufrido hasta la sangre. Amén. Todavía no te han puesto un arma diciéndote, perdón, que lo use. ¿Sigues a Cristo o no sigues a Cristo? Y le tuercen el arma, no te voy a dar a ti, te voy a dar a tu hijo. ¿Lo sigues o no lo sigues? Y a su nombre. Pam, 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 lo sigues, sigo con tu esposa, sigo con tu madre, sigo, ¿lo sigo o no lo sigo? Préstame la mano, Fran, ¿lo sigo o no lo sigo? Préstame el pie, Fran, ¿lo sigo o no lo sigo? Y puede pasar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y a su nombre. Todavía no tenemos grupos armados que nos estén amenazando. Váyanse, callen, cierren la boca, no prediquen el evangelio. Y que usted le diga, mátame si quieres, pero yo sigo predicando el evangelio. Y a su nombre. Para hacer eso no lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas, porque el enemigo simplemente da un soplón, se cerró el trabajo. No hay nada en la nevera, ya nosotros nos estamos quejando. Ya estamos desanimados. Y a su nombre. Necesitamos una iglesia llena de poder. Necesitamos una iglesia que cuando se reúna hayan estruendos. Necesitamos que algo acontezca en los cultos. No solo por nosotros, por las visitas que vienen buscando. Necesitamos, Pablo hubo un momento que se hastió y le dijo a la iglesia, ustedes ya es para que estuvieran enseñando. Y todavía están allí que hay que estar detrás. Todavía están allí que hay que estar ajochando, llevando en carreta, llamando, motivando, mensajes motivacionales. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no? Y Pablo empezó a exhortar a la congregación y a su nombre. ¿Por qué? Porque no está permaneciendo en nosotros el Espíritu Santo. Todavía no hemos caído en la plenitud. Porque mantener la llenura, una cosa, y a mí una vez se me vino algo así, como ¿para qué fue usado el paraguas? Alguien que me diga, la sombrilla. ¿Para qué fue diseñado? ¿Para qué? Para protegernos del agua, para protegernos del sol. ¿Eso sí o no así? Nosotros compramos la sombrilla, metemos la sombrilla en el bolso, pero si no la sacamos y la encendemos, el que la diseñó ya le dio un diseño, ya la hizo útil, ya te dijo para qué sirve. Pero si nosotros no la sacamos, Dios desde antes que usted y yo naciéramos ya nos lo dio todo. Dios no está cansado. ¿Cómo te llamas tu hija? Lipe. Mary. Ay, ahora yo qué voy a hacer con Mary. ¿Qué diseño alma? ¿Qué pongo esta mujer? ¿Qué será con Mary? Mary desde antes que naciera ya viene con su porción. Y a su nombre. Iglesia, lo que nosotros necesitamos ya está dentro de nosotros. Y a su nombre. Los dones, los recursos que tú necesitas para crecer, para impulsarte en la iglesia, para desatar algo sobre ti, ya está dentro de ti. Y a su nombre. Pero nosotros tenemos que trabajar. Dios no nos va a quitar en nosotros trabajar. ¿A cuánto le gusta estar en 21 días de ayuno, en 15 días de ayuno? Nosotros tenemos que echarle la leña al fuego para que el fuego arda, y a su nombre. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, leyendo las Escrituras y buscando y alimentándonos de la presencia, desatando la gloria, buscando lo sobrenatural de Dios, y a su nombre. El Señor se lo prometió a la iglesia. El Señor dijo, no los dejaré solo. Pero para mantener el Espíritu Santo y ser una iglesia llena del Espíritu Santo, que nosotros tenemos que tener los frutos del Espíritu, y a su nombre.
acciones que no desagraden al Espíritu Santo, ni con nuestra mente, ni con nuestro cuerpo, ni con nuestra alma. Si Él dijo que una sola raíz de amargura ponía en riesgo nuestra salvación, ¿usted lo ha leído? Oye, si la palabra dice que solo con la gritería ya nosotros le estamos fallando a Dios, ¿usted sabe cuál es la gritería? Yo tenía 2 hermanitas allá, ya han cambiado en la parte del liderazgo. Uno de pronto a veces presiona más al liderazgo, los grupos, servidores. Y ellas parecían una guacamaya. Hermano, cuando íbamos por la calle a evangelizar, no quiero que usted me entienda, gritaba. Cuando yo llegaba a la casa a visitar o a dar alguna información, al niño la chancleta, ¡pra! ¡Oye! Y los vecinos allá escuchando, ¡ah! ¡Mira! ¡Este canal! Una vez una hermana dijo una expresión en medio de la ira fuerte. Y después que hacemos todas esas cosas en casa, nos reunimos en el altar de Dios y pasamos al altar a ministrar y a su nombre. Y ¿sabe qué? Que muchas veces no sentimos que hemos fallado. ¿Sabe por qué no sentimos que hemos fallado? ¿Por qué no nos sentimos redarguidos? Porque no tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos una amargura que cuando alguien nos ve inconverso, dice, uy, Dios mío, ni lo miro o ni la miro. Se nos olvida que somos la sal que sazona, que tenemos que ser más saludables que el alcacelser. A veces hay personas, a nosotros no nos gusta saludar, algunos no. Pero el problema es que nosotros ahora somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor fundamentó en su iglesia no en echar fuera demonios, no en usar los dones del Espíritu Santo para decir si somos cristianos, no en un título de pastor, de evangelista, de profeta, de yo no sé qué. No, para fundamentar la iglesia, el Señor se nos metió a la casa como se le metió a Lázaro y a María y a Marta. Y empezó a enseñarle todas las cosas desde la casa y a su nombre. El Señor viene a tener una relación con nosotros, a sentarse con nosotros y a decirte, bueno, mi amor, ahora ya me han recibido, hijito mío. Ahora yo te voy a dar el molde, cómo es que se comporta y cómo es el corazón, las acciones y los pensamientos de un verdadero hijo de Dios. Y a su nombre, desde la casa nos hace ser gente prudente, gente noble. Yo voy a pedir que alguien con voz de trompeta lea, gloria sea el nombre del Señor, los frutos del Espíritu Santo. Alguien que me lea los frutos del Espíritu Santo. ¿Alguien lo tiene allí? Gloria a Dios. Contra tales cosas no hay ley. O sea, que para nosotros fundamentarnos como una iglesia llena del Espíritu Santo,
Vamos a empezar por nuestra conducta. ¿Cómo la esposa trata al esposo? Si todavía la esposa lo grita y le hace mala cara dentro del círculo que está. Si todavía el esposo no ha aprendido a decir, mi amor, hazme un favor o dame permiso. Desde los modales, desde cómo corregimos a nuestros hijos, desde cómo tratamos a la gente que nos rodea. Porque a veces pensamos que el Evangelio nos está exigiendo cosas mayores para ser Evangelio, para ser una iglesia de poder. Y vamos a ver que el Espíritu Santo nos está diciendo, quiero que seas una casa donde se pueda derramar el aceite y no se derrame, y a su nombre. Quiero que seas un templo donde pueda morar el Espíritu Santo de Dios y no se vaya y no se contrite. Para tenerlo hay que tener un perfume agradable. Hay que echar fuera la fornicación, fuera el adulterio, aún de los ojos. Hay que echar fuera los malos pensamientos.